Muy buenos días, Señor les bendiga. Una vez más, después de un mes más o menos, que no he vuelto a grabar, pero bueno, aquí estamos en mediados de este diciembre de este año 2020 y retomamos para poder compartir en el estudio de la palabra, eh, que espero con la ayuda del Señor que sea de bendición para ustedes como es bendición para mi vida. En los últimos domingos he estado predicando respecto a la paternidad de Dios. Y la verdad es que en ocasiones pasamos la paternidad de Dios por alto, no le damos la importancia que la paternidad de Dios requiere, no le damos la importancia que merece. Y sobre todo muchas veces no tomamos en cuenta el costo, el valor de esa paternidad para nuestras vidas. Y hemos estado hablando acerca de el carácter del Señor Jesucristo, carácter e identidad, y que hemos sido creados para parecernos a Jesús de Nazaret, para que por esta adopción que nosotros recibimos por medio de Cristo Jesús, Él sea el hermano mayor. Y siempre un buen hermano mayor va a marcar la pauta, siempre un buen hermano mayor va a influenciar en sus hermanos menores. Y este concepto de hermano mayor es desde la óptica de Dios, que ve al Señor Jesucristo como ese hermano mayor que es ejemplo para nosotros. Nosotros como hijos adoptivos de Dios, que hemos llegado a ser hijos por medio de Jesucristo. Y eso es lo que precisamente quiero que hablemos en esta hora. Y que solo por medio de Cristo y solo en Cristo somos aceptados por Dios en diferentes aspectos. Lo primero es que somos aceptados como hijos de Dios. Lo segundo es que somos aceptados como una eterna pertenencia de Dios. Pertenecemos a Dios eternamente. Lo tercero es que somos aceptados por Dios como justos. Lo cuarto es que somos aceptados como eh, amigos de Cristo. Lo siguiente es que tenemos vida eterna, pero ya es un beneficio adicional. Entonces vamos a hablar de estos aspectos de una manera más amplia. Y yo quiero que tengamos una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos durante este tiempo. Padre, te bendecimos y glorificamos tu nombre, te damos gracias porque tú has sido maravilloso, tú has sido bueno, precioso. Te damos gracias por la obra de la cruz, porque gracias a la obra de la cruz hemos podido llegar a ser tus hijos por medio de Jesús de Nazaret. Gracias por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, por esa preciosa sangre que borra todas nuestras maldades. Te damos gracias, Señor amado, y en este día nos acercamos a ti y te pedimos que el Espíritu de tu palabra sea ministrando a nuestras vidas, exhortándonos, edificándonos y consolándonos para la gloria de tu nombre y bendición nuestra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Pero a los que lo aceptan a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos hijos no nacieron como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres, sino que nacieron de Dios. Y está hablando aquí que únicamente por medio de la obra de Cristo Jesús, de aceptar la obra de Jesús de Nazaret, tú y yo hemos llegado a ser hijos de Dios, si ya has recibido a Jesús como tu Salvador. Y el universalismo dice que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura nos enseña que Dios ve en cuanto a paternidad, ve al mundo en dos grandes grupos. Uno de esos grupos, los que somos hijos de Dios. Y el otro de grupos, los que no son hijos de Dios. Y que llegar a ser un hijo de Dios no es mérito nuestro,
que llegar a ser un hijo de Dios no es porque nosotros nos lo hayamos de alguna manera ganado o que lo merezcamos de alguna manera, sino que nos hables acerca de la obra de la cruz, acerca de la obra de Jesús de Nazaret, para poder reconciliarnos con Dios su Padre y hacernos por medio de Él hijos de Dios. Entonces, aunque esto enseña el universalismo, que todos somos hijos de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios y que es la autoridad suprema, nos enseña y dice, pero a todos los que le aceptaron, a los que creyeron en Él, dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos hijos, dice, no nacieron como nace un bebé, ni por deseo o plan de sus padres, sino que nacieron de Dios, nacieron por voluntad de Dios. Eso quiere decir que no llegamos a ser hijos de Dios por medio de una herencia humana, por medio de una herencia genética. No quiere decir que los hijos de padres cristianos en el momento en que son engendrados son también hijos de Dios. Eso no es lo que nos está enseñando la Biblia, no es una herencia en ese sentido, no es algo genético en ese sentido, sino que no lo heredamos de nuestros padres. Cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión. Así de pronto hayan nacido en un hogar cristiano, necesitan hacer su decisión personal por Cristo Jesús. Y al recibir a Jesús como su Salvador único y personal, inmediatamente pasan a ser también hijos de Dios. Y esto es muy importante para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tiene que dar ese paso de una manera individual, de una manera personal, por convicción. Y eso es lo que nos lleva a ser hijos de Dios. Entonces, hay muchas cosas que se heredan por genética dentro de la biología, algunos rasgos físicos, incluso el temperamento se llega a heredar genéticamente de parte de los abuelos, pero el ser hijo de Dios no es una de las características que la genética nos lleva a tener. Lo otro es que no llegamos a ser hijos de Dios por nuestras propias fuerzas, no es por medio de nuestro propio esfuerzo, no es por medio de nuestro mérito, es solo por medio del Señor Jesucristo. Tito, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 3, versículos 4 al 8, dice de la siguiente manera: pero Dios nuestro Salvador nos mostró que Él es bueno y ama a todos en el mundo y nos salvó, pero no porque hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos amaba y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. No lo merecíamos, pero Él nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Esto es verdad y quiero que insistas en enseñarlo, dice el apóstol Pablo allí a Tito, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas ayudan a todos y son buenas. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 9, de la siguiente manera: y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Entonces lo que nos está enseñando esta escritura es que llegamos a ser hijos de Dios no por nuestro mérito, no porque nosotros lo hayamos ganado, no porque nuestra conducta sea la indicada delante de Dios. Mucha gente tiene el pretexto y dice, pues la verdad yo soy bueno o yo soy buena, yo no le he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no le he hecho daño a nadie, entonces yo soy un hijo de Dios, yo soy una buena persona, pero no es por mérito propio, que es lo que nos enseña la Biblia, que es la palabra de Dios y que es la máxima autoridad. Tampoco llegamos a ser hijos de Dios por la fuerza que haga otra persona. Hay muchas personas que en ocasiones asisten a una reunión cristiana y solemos
hacer la invitación a recibir a Jesús como Salvador para poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Y en ocasiones esos invitados por la presión de la persona que los ha llevado allí o porque se sienten presionados por el grupo han hecho esa oración, pero no porque realmente sientan un arrepentimiento de sus pecados, no porque tienen la convicción de que son pecadores y merecen la condenación eterna y que solo su fe en Cristo al recibirlo como su Salvador los puede salvar, valga la redundancia, de esa condenación eterna y los hace hijos de Dios. Entonces no es por una presión del grupo, no es por una presión de una persona que de pronto les haya invitado, sino que es algo que procede de nuestra voluntad, es nuestra necesidad de ser perdonados de nuestros pecados, nuestra necesidad de ser aceptados por Dios, y es únicamente por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros se nos dio a beber el mismo Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que al ser nosotros bautizados por el Espíritu Santo, fuimos injertados en el cuerpo de Cristo, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros, empezó a hacer algo que se llama la obra santificadora, es decir, nos empezó allí a apartar y nos hizo ver que nosotros somos pecadores, que por causa de ese pecado merecemos un juicio que nos tiene apartados eternamente de Dios y que la única manera es por medio del arrepentimiento y de recibir a Jesús como nuestro Salvador que llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, uno de los beneficios que encontramos en Cristo Jesús es que somos hechos hijos de Dios gracias a la obra de Jesús de Nazaret. Bautizar significa sumergir. Cuando dice que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo, nos sumergió, nos colocó en el cuerpo de Cristo, y por ser parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, ahora tú y yo somos hijos de Dios. Y si aún no has recibido a Jesús como tu Salvador, yo te invito para que lo hagas y que puedas entregarle tu vida a Dios y empieces una vida nueva. Como dice allí en Tito, un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento tú eres un bebé espiritual y necesitas ayuda para poder crecer espiritualmente. La Biblia habla del Señor Jesucristo, que cuando Él nació, Él crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, en sabiduría para tener una conducta apropiada y en estatura. Nosotros necesitamos crecer en esa estatura espiritual. Necesitamos crecer en sabiduría para conocer cómo agradar a Dios, cómo llevar una vida que agrade a Dios. Y necesitamos crecer en gracia para con Dios y los hombres. Puede que la gente no tome la misma decisión sabia que nosotros tomamos al recibir a Jesús de Nazaret, pero por causa de nuestra conducta, por causa de que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros, sin duda nos respetarán. Por eso yo te invito a que hagas esta oración conmigo y con fe en tu corazón le digas al Señor: Señor, yo reconozco que he pecado y te pido perdón, me arrepiento de mis pecados. Hoy creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Hoy yo te recibo como mi Salvador único y personal. Y así como tú eres el Señor de toda la creación, te pido que seas el Señor de mi vida. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. Y ahora que me has hecho un hijo de Dios o una hija de Dios, te pido, Padre, que el propósito que tienes conmigo se cumpla para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, te felicito porque ahora eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres un hermano, una hermana en la fe. Somos parte de la familia de Dios y ese es un vínculo que nada ni nadie puede romper. Y te invito a que nos escribas al WhatsApp de aquí de nosotros, de ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, Unción, Carácter y Servicio, y que nos hagas saber allí que has hecho esta oración de fe. Se llama que le has entregado tu vida
al Señor Jesucristo. Entonces, te invito a que allí en este WhatsApp, ya te digo el número, tú puedas comunicarte con nosotros y nosotros te ayudaremos a llevar una vida cristiana, a crecer en tu vida cristiana, como dice acerca del Señor, a que crezcas en la estatura de ese hombre espiritual, que crezcas en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Qué pena contigo. Nuestro WhatsApp es 312-390-0856. Haznos saber en ese WhatsApp que has hecho esta oración de fe. ¿Y qué otra cosa nos dice aquí acerca de esta escritura? Que no llegamos a ser hijos forzados por otra persona. Dice para terminar Romanos 8, 14 al 17. Los hijos de Dios no se dejan guiar, pero se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos de Dios. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura de que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo. Por eso también tenemos que sufrir como Él para compartir su gloria. Dios, dice Romanos 8:32, llegó incluso a permitir que su propio Hijo muriera por nosotros. Con toda seguridad nos dará junto con su Hijo todo lo que tiene para nosotros. Te felicito ahora que has hecho esa oración y que has recibido a Jesús como tu Salvador. Hay una cantidad de cosas maravillosas que Dios tiene para ti en Cristo Jesús, así como para nosotros. Y tú que ya eres de tiempo conocedor o ya has recibido hace un buen tiempo a Jesús de Nazaret, te quiero recordar que esa paternidad tuvo un precio muy alto que se pagó por ti y por mí. Y que le pidamos al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo para poder ser hijos que llevan alegría al corazón de su Padre, al corazón de nuestro Padre Celestial. Que podamos vivir con la ayuda del Espíritu Santo una vida que agrade a Dios, una vida en santidad, una vida en comunión los unos con los otros y una vida en servicio al Señor. Porque fuimos creados para ser como Jesús y para servir como Jesús de Nazaret. El Señor dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esa obra preciosa de la cruz. Te damos gracias por ese día maravilloso que para algunos ha sido hoy y para otros fue hace algún tiempo o algunos años en los cuales entregamos nuestra vida a Jesús de Nazaret. Gracias porque hemos sido hechos tus hijos y porque tú tienes cosas preciosas que iremos aprendiendo a conocer poco a poco. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias. Amén y amén. Los bendigo y le pido al Señor que sea fortaleciéndolos, que sea levantando muros de protección y hecho por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret toda retaliación del enemigo contra ti y que puedas llevar una vida cristiana victoriosa, una vida donde te conviertas en un hombre, en una mujer creciente en el carácter del Señor Jesucristo. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Dios les guarde, Dios les fortalezca.